Ahora sí, ya estamos conectadas y estamos grabando. Pues muchas gracias por acompañarnos. Les saludo muy cordialmente a quienes nos acompañan en esta sesión por Zoom y a quienes nos ven por Facebook y también por YouTube. Esta es la sesión final de Charlatoria Sinaloa 2025 y es con el objetivo de comentar algunas conclusiones, aprendizajes y tareas pendientes que ha arrojado este ejercicio de diálogo en todo este año que llevamos, ¿no? Primero, quiero agradecer muy sinceramente a mis compañeras Itzel Guevara, Danitze Jiménez, Miriam Nava, Ana Luz Ruelas, por ser parte de este proyecto y también por disfrutarlo junto conmigo. Agradecer a Fabiola Sevilla por compartir el formato de charlatoria con nosotras y acompañarnos en estos diálogos con mujeres sinaloenses. Y por supuesto, agradecer a las 32 mujeres que nos acompañaron a lo largo de 12 sesiones de Charlatoria Sinaloa. Mujeres de distintas generaciones y originarias de distintos lugares del estado. Logramos abarcar 10 temáticas y áreas de participación de las mujeres. Colaboraron con nosotras activistas, mujeres jubiladas, policías, líderes empresariales, mujeres en la pesca, estudiantes foráneas, maestras en educación básica, jóvenes emprendedoras en línea, mujeres chefs y médicas. Ha sido un espacio de diálogo, reflexión para compartir experiencias y tejer redes y seguir colaborando entre nosotras. Muchas gracias a todas por ello y por estas 12 sesiones que completamos el día de hoy. Cuando iniciamos esta charlatoria Sinaloa, nos pusimos el objetivo de iniciar este proyecto para crear un espacio para compartir experiencias y trayectorias laborales, destacando las condiciones que viven las mujeres en su día a día y sus particularidades de dobles jornadas, maternidades, violencias, etcétera. Y me gustaría que reflexionemos juntas sobre esto. ¿Creen ustedes que hemos logrado este objetivo que nos planteamos hace un año para iniciar Charlatoria Sinaloa? No sé si alguna de ustedes nos quiera compartir sus reflexiones. Bien, yo creo que si me permiten, eh, me parece que ha sido un ejercicio que nos ha permitido a todas acercarnos un poquito más, sí como académicas y sí como personas que nos gusta esto, pero también como grupo de trabajo, como amigas, ¿no? Y entonces yo creo que si algo hemos logrado a través de este ejercicio, puede ser ese como lo que más me llevo de este año, que nos ha acercado como eso, como una comunidad de mujeres, ¿sí? Que creo que era uno de los objetivos que teníamos planteados al principio de este ejercicio que queríamos hacer. Y por el otro lado, bueno, compartía con ustedes ahorita previo a que empezara la charla que, que justo tenía como anotado en un post-it, ¿no? Aquí junto de mi computador, que decía como cuál era mi objetivo, qué era lo que yo quería aprender o qué quería lograr con mi participación, con la invitación de las jóvenes eh, que incursionan en el mercado laboral a través de las redes sociales. Y era como dar voz a estas experiencias, ¿no? Conocer cuáles eran sus dificultades, conocer más o menos cómo era que ese estira y afloja, ¿no? De repente en la vida laboral y personal. Y entonces creo que pudimos verlo, ¿no? No nada más con las jóvenes, sino también con las mujeres jubiladas, ¿no? Lo vimos también con las mujeres CEO, lo vimos con las mujeres pesqueras, las mujeres policías, entonces pudimos ver como que somos un tanto como, traemos puestos como muchos sombreros, ¿no? De mamá, de hermana, de mujer, de trabajadora, de muchos, muchos sombreros, y todos ellos nos acompañan en los quehaceres que tenemos cotidianos, y entonces creo que sí, ese fue el objetivo que me planteé yo al ser parte de Charlatoria. Yo me doy por bien servida poder haber escuchado las historias de todas estas mujeres que vinieron y compartieron con nosotros su cotidianidad, ¿verdad?
Muchas gracias, Danitze. Sí, yo creo que esta parte de generar espacios también era un espacio para nosotras, ¿no? Para compartir, para alejarnos un poquito de lo que estábamos viviendo también en Sinaloa, ¿no? De la violencia, de generar un espacio de conocer más a otras mujeres, de compartir más en todos los ámbitos, no nada más en el ámbito profesional, sino también personal, familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que sí, se logró el objetivo ese de nosotras como grupo, pero también creo que Charlatoria Sinaloa, y se lo debemos también gracias a Fabiola, porque generó un espacio para otras mujeres. Yo siento que las mujeres que participaron en Charlatoria Sinaloa lo hicieron con mucho gusto y sintiéndose seguras de hablar, sintiéndose que compartían sus experiencias en un espacio donde iban a ser escuchadas, ¿sí? Y creo que también eso me hizo sentir que cumplimos el objetivo de que esas mujeres fueron escuchadas por nosotras, nosotros fuimos escuchadas por ellas y se generó este ambiente de escucha y de diálogo entre mujeres sinaloenses que estamos, como decía Danitze, atravesadas por muchas similitudes también. Y eso también me gustó a mí. No sé si alguien quiere agregar alguna otra cosa de los objetivos logrados. Bueno, a mí me gustaría continuar. Em, para mí ha sido una etapa de mucho también aprendizaje el haber participado y ser parte de este equipo también de grandes mujeres que también me gustaría reconocerlas, ¿no? Que en algunos casos o la mayoría ya nos conocíamos previamente, pero que en el caso de Fabiola no tenía el gusto, pero hemos creado también una sinergia muy padre y a quien agradezco también, ¿no? Por compartirnos toda su experiencia, ¿no? Por haber sido también pilar a lo largo de todo este año, ¿no? De charlatorias. Y en lo personal, creo que totalmente se cumplió, ¿no? Cada una como al inicio de la primera sesión, ¿no? Hablamos de lo que esperábamos, de lo que buscábamos y también de cuál charlatorio íbamos a estar, digamos, a cargo. Pero creo que como propósito general no nos planteamos el visibilizar a los casos, ¿no? Las historias de mujeres, el escucharnos, ¿no? Escuchar sus historias. Entonces yo creo que a través de este espacio totalmente se cumplió a través de generar como un espacio de precisamente no de escucha, un espacio empático, ¿no? Hacia las diferentes problemáticas, hacia los diferentes retos, ¿no? Que enfrentan y que enfrentamos las mujeres en nuestro día a día, ¿no? A través de conocer precisamente sus trayectorias laborales. Creo que se generó pues este espacio, ¿no? También de aprendizaje colectivo entre nosotras, ¿no? De reflexión. Incluso creo que también pudimos incidir en generar o en ir generando o que se generara pues redes de apoyo incluso a través de entre las mismas mujeres que fueron las invitadas, ¿no? A las sesiones porque en su mayoría incluso no se conocían entre ellas, ¿no? Y a través de las sesiones, ¿no? Pudieron, a través de compartir sus historias, pues pudieron encontrar temas en común, problemáticas en común, sombreros en común, como lo mencionaba Danitze, ¿no? Un tema que marcó, yo creo, de manera transversal fue la maternidad, ¿no? Es decir, cómo le hacen, ¿no? Para llevar a cabo sus actividades al mismo tiempo que ejercen su maternidad, ¿no? Me adelanto un poquito porque más adelante vamos a hablar también en lo particular de las sesiones, pero en el caso, por ejemplo, de las mujeres que están en posiciones directivas o que están dirigiendo empresas, por ejemplo, es un tema que siempre está presente, ¿no? La maternidad, el cómo le hacen para dividir su tiempo y algo que persiste, por ejemplo, en ellas y que en muchos casos también pudimos ver y que incluso
cuando las escuchaba o en lo personal, como que también devolvía a mí ese tema, el sentimiento de culpa, ¿no? Que casi siempre está presente porque uno piensa que no es la madre perfecta, que no das el tiempo que quieres, ¿no? A la maternidad, a tus hijos. em, Cuando la mayoría del tiempo es que sí, o sea, lo damos todo. A través de los casos pudimos evidenciar eso, que las mujeres damos todo en todos los ámbitos, en lo profesional, en el hogar, ¿no? E incluso buscamos también en lo privado, en lo personal, cuidar también de nosotras mismas. em, y son como diversas exigencias, ¿no? También que muchas de ellas pues vienen impuestas o son autoimpuestas, ¿no? Por todo este sistema. Pero, pero creo que con esos mensajes no me quedo. Más adelante me gustaría profundizar en la charlatoria que me tocó coordinar o moderar, pero creo que en lo general cumplimos. Yo de verdad es que estoy muy contenta, porque también entre nosotras, es decir, hacia la charlatoria y con nuestras invitadas, buscamos generar ese espacio, como decía, de confianza, de amistad incluso, pero creo que en lo interior o entre nosotras también lo hicimos. Sí, muchas gracias, Itzel. ¿No quieren agregar algo, Miriam, Fabiola? Bueno, ay, pues yo también converjo con lo que dice Itzel y Danitze. Creo que sí cumplimos el objetivo, pues finalmente o primordialmente era visibilizar lo que hacen las mujeres y no solo visibilizamos el trabajo de estas 32 mujeres que están en nuestros casos de estudio o que tuvieron la amabilidad de acompañarnos y compartir partes de su vida de manera desinteresada, rompiendo el miedo, algunas de ellas a ser grabadas, a exponer la verdad de lo que viven a pesar de lo delicado de los entornos en los que se desarrollan, como las damas que trabajan en la seguridad, sino que también visibilizamos lo que hacemos nosotras, o sea, más allá de la academia, no solo atrás de las pantallas, no solo atrás de los papeles, no solo atrás de las clases, sino que tenemos estos múltiples roles que no son fáciles ni, ni entendidos, ni entendidos. Nosotras mismos rompemos este estereotipo de la mujer que todo lo puede, porque no siempre lo podemos todo. Y entonces hay que tener esa satisfacción también. Creo que esta es la reunión que da cuenta de eso, de que no siempre se puede, también nos equivocamos y somos exactamente igual que todas las demás mujeres que están aquí. Y como dice Itzel, multitask o tareas autoimpuestas. Yo no sé, no me gusta la palabra de autoimpuestas porque lo veo más como algo negativo, esa palabra no me gusta, pero digamos que decidimos ampliar el horizonte de lo que hacemos y siempre estamos cansadas, siempre cuesta mucho más, siempre tienes que encontrar que las 24 horas son 30, quién sabe cómo, pero son 30. Entonces, creo que eso es importante, entre las cosas que encontramos también no solo el multitask, ¿no? También la conciencia de que las cosas están rompiendo brechas entre géneros. Por ejemplo, yo recuerdo que Ileana hizo su charlatoria de las jóvenes que vendían en línea y una de ellas o dos de ellas eran mamás, pero también encuentro que muchas ya no quieren ser mamás. Entonces también estamos descubriendo esos nuevos mundos. Este, y eso me genera mucho gusto, no porque no quieran ser mamás, sino porque tienen la libertad de elegir qué quieren ser y cómo quieren ser, lo que sea que quieran ser. Entonces creo que eso también es una gran virtud de tener el espacio de poder decir lo que quieren y cómo quieren. Y bueno, gracias a haber conocido a Fabiola que nos ha encaminado y orientado en este experimento o en esta experiencia, en este mundo, en esta aventura, como le queramos llamar.
que yo al principio decía, híjole, voy a ir como paja en tobogán lleno de agua, pues más perdida para un lado para otro, pero gracias Fabiola por orientarnos siempre. Sí, yo creo que una de las cosas y objetivos no planeados de Charlatoria era precisamente demostrarnos a nosotras mismas que podíamos hacer este tipo de cosas, ¿no? Fuera de las tareas normales, pero además disfrutarlo. Yo les decía, vamos a hacerlo y vamos a disfrutar cada una de las sesiones. Yo creo que yo disfruté. Si me preguntan cuál fue mi sesión favorita, no se las podría decir porque todas fueron maravillosas para mí. Y yo creo que lo disfruté porque realmente se vivió un trabajo en equipo y también se los quiero agradecer. Cuando muchas veces dices, ah, vamos a hacer un trabajo en equipo, por lo general termina trabajando más una que la otra. En este equipo creo que todas cumplimos nuestra función y nos comprometimos a organizar cada una diferentes sesiones e invitar a las personas que nosotros considerábamos apropiadas para cada una de ellas. Danit se nos ayudaba con los pósters, con la difusión, todas participábamos, con las preguntas que íbamos a hacer, lo debatíamos. Creo que esa parte fue también muy rica y nos comprueba como equipo que cuando lo hacemos con gusto y lo disfrutamos, y nos dividimos las tareas, esa tareas dobles o triples que tenemos a lo mejor se aminoran un poco y queda demostrado con Charlatoria Sinaloa. Yo lo sentí súper ligero, lo disfruté muchísimo, fue todo el año y creo que no lo sentí como agobiante el trabajo, a pesar de que es trabajo, ¿sí? Que es trabajo extra, pero yo creo que ese trabajo extra que se disfruta muchísimo. Y también les agradezco por formar este equipo de trabajo, de dedicación y de disfrute, sobre todo, ¿no? En lo que estamos haciendo. Eh, ahora sí me gustaría que me contaran cuáles son los puntos que destacan de esas participaciones donde ustedes intervinieron. Como les decía, cada una de nosotros organizó unas sesiones distintas con temáticas diferentes, con nuestras invitadas, que fueron fabulosas todas, pero me gustaría que cada una me resumiera como los puntos particulares de estas sesiones, que a lo mejor después pudiéramos generalizarlas también. ¿Quién quiere empezar? Tal vez yo otra vez. Bien, ok. Pues bueno, yo compartía con ustedes, hace ratito les decía, ¿no? Cuando platicábamos al inicio de la charlatoria que se me hacía súper interesante cómo lográbamos ver en el caso de las jóvenes que yo invité, ¿no? Cómo a pesar de que todas estaban como en diferentes, eran diferentes los productos o los servicios que ofrecían, ¿no? Y que venden, todas ellas se encontraban con este como temor a empezar en las redes sociales por autoexigirse ser como perfectas, ¿no? Hasta que tenga el tipo de letra perfecto lo voy a hacer, hasta que me vea perfecta lo voy a hacer, hasta que no. Y entonces era como una autoexigencia de su parte y eso me pareció como muy interesante cómo interiorizamos esas exigencias que están allá afuera, que en realidad no son nuestras, ¿no? Y y bueno, me parecía interesante también cómo buscan ir puliendo todo el tiempo esta imagen que van proyectando, en especial aquellas que tenían que ver con nichos como el de la crianza o el de la educación, ¿no? Porque impactaban directamente en las personas que estábamos como formando, ¿no? Además, las jóvenes hablaban también acerca de cómo estas situaciones externas, como en su momento fue la pandemia o esta ola de violencia que estamos viviendo acá en el estado, también les obligaban, ¿no? A tener que buscar eh, cómo innovar en sus contenidos, nuevas formas de hacer estas entregas, porque sus ventas eran en línea, ¿no? Buscaban ellas ya no tener que hacerlo de manera personal, sino buscar estas plataformas digitales de estos coches que de repente del punto A al punto B y tú le pagas el envío. Entonces, esta parte era como interesante, esta búsqueda también de inspiración para
ofrecer nuevos productos o para diferenciarse de la competencia en este mundo como digital y tan interconectado que ellas referían, ¿no? Y también la manera o los canales en donde ellas se promocionaban, mientras algunas las hacían por TikTok y era donde mejor les iba, otros lo hacían por Instagram, por ejemplo, ¿no? Y ahí era donde tenían o tenía más presencia su marca. ¿Vale? Y entonces eso me parecía súper interesante, que a pesar de que todas ofrecían servicios o productos distintos, ¿sí? Cada una buscaba cómo hacerse notar en su marca, cada una de ellas tenía como esta, no sé, no sé cuál sería como la palabra, pero tenía esta como necesidad de saberse clara en quiénes son, que defendían cuáles eran los valores de su marca, ¿no? Y también cuando conversábamos con ellas se mostraban abiertas a compartir justo sobre sus experiencias, sobre cómo el emprendimiento digital es este proceso complicado, donde tienen que conciliar tanto la vida personal como la vida profesional. Dos de ellas nos compartían que incluso tenían un trabajo con horario, ¿no? Decía Mariela, si no recuerdo cómo trabajo Godín y que aún así tenían que conciliar con su negocio, con su emprendimiento. Entonces, eso me parece como una manera impresionante de resiliencia de estas jóvenes que a pesar de haber, por ejemplo, cumplido, porque todas ellas nos lo platicaban, ¿no? Que habían cumplido como con este rol de estudiamos y nos graduamos y demás. ¿Qué más? No nada más es ese como camino que se nos tiene trazado, sino que echan mano de su creatividad, ¿sí? Echan mano de, este, de esta innovación en las tecnologías y saben, es muy curioso porque para poder hacerlo en línea, pues tienes que estar también pendiente como de las nuevas tendencias y demás y cómo llegas a tu público. Entonces, son chicas multifacéticas. Son chicas que tienen toda mi admiración. Si ven este video por aquí, ya yo se los había dicho y se los repito por acá, que no quede duda, que no tienen toda mi admiración, ¿no? Y les agradezco una vez más por haber aceptado ser parte de esta charlatoria. Ya no sé si contesté la pregunta. Sí, muchas gracias, Danitza, por invitarlas y por ser parte de esa sesión que ahí está grabada también en YouTube y ahí podemos ver pero ya con este resumen también nos recuerdas lo grandiosa que son estas jóvenes emprendedoras y que usan toda su creatividad para hacer sus negocios en línea, ¿no? Entonces, sí, muchas gracias por invitarlas y no sé si Itzel quiera comentar lo de su sesión en resumen. Claro que sí. Este, bueno, en mi caso me tocó moderar la sesión donde tuvimos como invitadas a mujeres que están en posiciones directivas, ¿no? Son mujeres que actualmente dirigen empresas y una particularidad es que las invitadas están en sectores poco tradicionales, ¿no? Es decir, las mujeres están poco representadas en estos sectores. Una de ellas, en el caso de Denise, y que bueno, Denise y Anubia, quienes fueron nuestras invitadas de la sesión, también se están viendo esta sesión. De igual manera, les quiero agradecer por habernos compartido sus historias, ¿no? Y a través de esta pequeña reflexión, pues también reconocer, ¿no? Reconocerlas, reconocer la fortaleza que tienen, reconocer los logros que han tenido, porque a través de sus historias pudimos, em, pues, conocer que no ha sido fácil, ¿no? Para ellas, como mencionaba, el insertarse en sectores donde a las mujeres les cuesta más, es decir, si a las mujeres en general les cuesta llegar a estas posiciones superiores, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de la industria pesquera, en el caso de Denise, que se encuentra en Mazatlán, y de Nubia, en el sector de la construcción también. em, en una ciudad más pequeña, ¿no? En Guasave, donde también pues existe un entorno también más, como ella lo mencionaba, más machista, ¿no? Para las mujeres, pues que también les cuesta más trabajo
no solo ascender, ¿no? Llegar a una posición directiva, sino también mucho o la mayoría de los obstáculos se enfrentan una vez que ya están, ¿no? En estas posiciones, ¿no? Y aquí me gustaría mucho rescatar que em, a través de sus historias pudimos identificar que, bueno, las dos dirigen empresas, pero llegaron de manera diferente, ¿no? Diferenciada, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Denise, ella llega a ocupar una dirección a través de un proceso de sucesión familiar, ¿no? Y en el otro caso, de Nubia, ella dirige la empresa porque es ella quien emprendió, ¿no? Después de tener toda una experiencia laboral previa, adquirir experiencia, pues ella decide, ¿no? Que ella quiere dirigir su propia empresa y, y, e iniciarla, ¿no? En la ciudad en la que ella, de la que ella es originaria, ¿no? Pero si bien, como mencionaba, estas historias son aparentemente distintas, al escucharlas, pues creo que pudimos llegar a reflexiones muy enriquecedoras, ¿no? Es decir, que las mujeres que están en posiciones directivas comparten también situaciones, comparten problemáticas, comparten retos, también comparten satisfacciones, que es algo de lo que hablábamos al final de de la sección o de la charlatoria, ¿no? De cuáles eran también sus logros. Eh, y bien, algo que me gustaría pues destacar es que pues ambas mencionan que se han enfrentado a entornos muy machistas, ¿no? Entornos masculinizados, donde ellas les ha costado sobre todo el tema de negociar, ¿no? Porque esos espacios, ¿no? Donde se toman las decisiones tradicionalmente han sido definidos, ¿no? Establecidos por hombres, ¿no? Incluso mencionaban que esos espacios de negociación a veces son incluso fuera de las empresas, ¿no? Los entornos formales, ¿no? Del entorno organizacional y se dan fuera, ¿no? Y pues donde ellas prácticamente pues no están, ¿no? No están presentes, ¿no? Em, Algo de lo que ellas mencionaban es que, bueno, a través de sus historias es que creo que pudimos constatar que una de sus contribuciones es precisamente el redefinir estos espacios de negociación que hay en las empresas, en el entorno organizacional, em, porque ellas buscan, ¿no? Hacer valer sus opiniones, buscan, ¿no? Traer nuevamente los espacios de negociación a que sean en entornos formales, ¿no? Em, Otro de los temas que también me quedo con esa charlatoria es que ellas reivindican un liderazgo femenino, ¿no? Es decir, que totalmente, que lo alejan de esta forma de liderar masculina, ¿no? Autoritaria, ¿no? Individualista, ¿no? Y por el contrario, ellas, por ejemplo, mencionan que para tomar decisiones, si bien lo hacen haciendo todo un análisis y usando, ¿no? El, el uso de su razón, pues también escuchan también su intuición, ¿no? Esta intuición que mencionaban, ¿no? Y precisamente Nubia incluso recalcó mucho en la sesión que, pues que ella a lo largo de su historia hizo su experiencia, ¿no? Porque también ha participado en cámaras empresariales, que ella reivindica, ¿no? Este liderazgo femenino, ¿no? Que hace también uso de sí el conocimiento y sí la experiencia, pero sobre todo de la intuición. Otro de los elementos también que destaco de su forma de dirigir las empresas es que sin dejar de ser firmes y ser decididas, también buscan ser empáticas, ¿no? Con sus equipos, ¿no? Escuchar a los equipos, es decir, tomar decisiones em, de manera en ocasiones colaborativa, ¿no? Cuando así se presente la situación o de manera democrática, pero como lo mencionaba también, pues son firmes, ¿no? Cuando tienen que tomar decisiones especialmente estratégicas o difíciles para las empresas. Em, Otro lo que mencionaba anteriormente, pues es el tema de la maternidad, ¿no? De ellas como
hacen, ¿no? Para dividir o conciliar el tiempo entre la maternidad, porque algo que destacaron o que destaco a través de sus sesiones es que comparten ambas que han sido mamás autónomas. Entonces esto pues ha implicado todo un reto para ellas, por eso mencionaba el tema de la culpa, ¿no? También que ellas mencionan a lo largo de toda su experiencia sentir culpa, a lo mejor por no pasar tanto tiempo, ¿no? Con sus hijas. Este, pero por otro lado, también el dirigir una empresa y desarrollarse profesionalmente, pues también es una satisfacción para ellas, ¿no? Entonces no ven su vida también sin estar a cargo, ¿no? De la empresa o sin desarrollar, sin buscar su desarrollo personal. Em, ¿Qué otro de los temas que mencionaba también? Bueno, es que, y que yo les preguntaba es que cuáles habían sido sus logros o de qué se sentían orgullosas. Y precisamente ambas coincidieron también en que el ejercer la maternidad al mismo tiempo que dirigen sus empresas es uno de sus principales logros, pero también tiene que ver con lo que han logrado, ¿no? Una vez que han dirigido o que dirigen sus empresas, en el caso, por ejemplo, de Denise, haber logrado una negociación que tenía 5 años intentando que se concertara, pues después de esos 5 años se logró, ¿no? Logró un acuerdo muy provechoso para su empresa. Y que aquí viene otra de las características que tienen los liderazgos también de las mujeres y es que buscan también un ganar-ganar, ¿no? Que muchas veces, ¿no? Con los hombres y algo de lo que se ha evidenciado es que em, pues normalmente se busca como ventaja, ¿no? Que o uno de los actores tiene mayor ventaja, ¿no? Y en este caso como una de las características es esa, ¿no? Es decir, que las partes de alguna manera tengan también beneficios, ¿no? Que estos beneficios pues sean compartidos. Em, yo creo que de manera ya resumida, el que lleguen más mujeres a estas posiciones, ¿no? El estar redefiniendo como ellas lo hacen, ¿no? Estos espacios de negociación o espacios de representación femenina en sectores donde tradicionalmente no hay mujeres también va abriendo espacios y va abriendo puertas para que más mujeres se puedan incorporar o tengan menores obstáculos, ¿no? Para que se incorporen, pero también, como lo mencionaba, para que se mantengan en estos puestos. Y creo que con esa reflexión me quedo de esa sesión que en mi caso me tocó moderar. Este, y que fue de verdad es que muy enriquecedora para mí y creo que para todas nosotras, al igual que todas las sesiones. Y bien, creo que con eso me quedo. Muchas gracias, Itzel, por tus reflexiones y igual un saludo y un abrazo a tus invitadas con todo el respeto y la admiración. Creo que sí, fue una de las sesiones más ricas en cuanto a demostrar ese empoderamiento de las mujeres sinaloenses, ¿no? De cómo lo están haciendo y cómo están logrando sus objetivos y sus metas personales y profesionales. Entonces, sí, también invitamos a ver esta sesión que fue fabulosa. Están también en las páginas de YouTube y Facebook. Y Miriam nos organizó también unas sesiones muy interesantes. ¿Qué nos puedes decir de tus sesiones, Miriam Nava? Pues sorpresa, porque bueno, yo cuando escuché, cuando le tocó a Excel, pues es como más común pensar que un mundo como el de la construcción, el de la pesca es masculinizado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me sorprendí mucho en el caso de las chefs, cómo es un mundo totalmente masculinizado. O sea, la cocinera puede ser, pero el chef siempre es el chef, ¿no? Entonces, estas mujeres explicaban cómo a través de esa, su creatividad, la innovación, no solo estar altamente preparadas, más allá de estudiar gastronomía, sino arte culinario y un montón de niveles educativos y de experiencia
para poder combinar estos sabores y poder lograr dirigir la cocina del restaurante. Entonces, ¿cómo rompen todos esos techos de cristal templado? O sea, o sea, que es algo muy, muy complejo y más que entran en el entorno turístico, donde siempre tienes el gran chef, el de las estrellas, el Michelin y el no sé cuánto. Entonces, eso creo que me llamó mucho la atención, cómo ellas van rompiendo estos esquemas, entonces, y van creando su propio nombre y su nombre se convierte en su marca. Y como una de ellas decía, es que nuestro reto es innovar en sabores, en cómo, pero no solo en sabores, en cómo construir los equipos de trabajo, porque si es que es una labor muy difícil. Nadie sabe el que es el chef, porque el que lo lleva es el mesero. Entonces, cómo toda esa cadena de mando se resiste a estar bajo las mandato o las órdenes de una chef, ¿no? Están acostumbradas a un varón y cómo tienen que romper todos esos estereotipos y todos esos esquemas hasta incluso hacer esos equipos de trabajo súper eficientes. Y otra cosa que me llamó la atención fue cuando dirigí la de educación, porque digo, la educación básica es tradicionalmente o pensamos que tradicionalmente es un entorno de mujeres. Entonces dijimos, pues bueno, es más históricamente primero las mujeres, ¿por qué? Porque son más cercanas a los niños, por la protección, por el cuidado, ¿no? Entonces, pero finalmente, sí, ok, en el aula mujeres, pero para poder salir del aula, ascender a los puestos de dirección, tener control, tener poder, poder impulsar políticas educativas, poder impulsar cambios, ya entonces el entorno se vuelve diferente y es un entorno masculinizado. O sea, si hay que estar en el aula y cuidar a los niños, así sí, la educación, ¿no? Pero mucho como el de cuidado, porque confiamos más en una mujer. Pero si ya tienen que ascender, si quieren ser el director o la directora, si quiere ser el inspector o la inspectora escolar, pues esto ya no está tan sencillo. Entonces vuelven a los entornos masculinizados. También me da mucho gusto que en Sinaloa tengamos una secretaria de educación, o sea, que estos techos se vayan rompiendo, pero finalmente creo que convergemos en lo mismo. No importa, o bueno, sí importa, pero algo que se repite en cada sesión es que incluso en entornos que son históricamente asignados como roles de género para las mujeres, como el ámbito de la educación, sigue viendo esos techos de cristal porque para el cuidado sí, pero para los niveles directivos no. Entonces creo que todas comparten eso, que han tenido que romper esos limitantes, han tenido que luchar contra esas bardas, contra esas paredes instauradas que hacen más difícil el camino de todas ellas. Entonces, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es cómo afrontan la situación de inseguridad. Creo que eh, de las sesiones más delicadas que yo creo que manejamos en Charlatoria fue la de las policías, porque bueno, están en la seguridad y el asunto de la educación donde tienen ya no solo que saber planear, ya no solo saber estrategias didácticas, hacer que ese niño o que esa niña aprenda, entienda, comprenda, sino tienen que saber cómo tratar a esos menores, perdón, que están viviendo en un entorno de violencia, que llegan a la escuela, a lo mejor viendo una balacera en el camino, perdón, o a lo mejor, como decía una maestra, jóvenes que ya no vuelven a la escuela porque no sabemos dónde están. Entonces creo que la tos no me va a dejar seguir, pero creo, ay no, que eso es lo más rescatable que puedo mencionar. Muchas gracias, Miriam. De verdad que fueron sesiones también muy, muy ilustrativas de lo que pasamos en el estado y bueno, que reflejan una realidad que no la podemos ocultar, ¿no? Como es la violencia y que los niños y las maestras lo manifestaban también a través de ellas, ¿no? Pues a mí me tocó organizar 3 sesiones. Una fue la de activistas, donde las invitadas fue... mm,
Marisol, Ofelia y Bertalicia. Y creo que fue la primera sesión y abrió como el diálogo entre las mujeres sinaloenses, pero creo que en las tres sesiones, después organicé la de policías, mujeres policías, donde participó Dignora, Hortensia, Unices. Y la última que fue de mujeres en la pesca, Melina, Georgana y una académica, ¿no? Especialista en analizar a las mujeres en este sector, que es Mariluz Cruz. Y a mí me gustaría hablar así como de manera general de las tres sesiones porque creo que tienen mucho en común, a pesar de ser sectores muy diferentes. mm, en todas estas sesiones vimos que eh, una diferencia generacional, ¿no? Había mujeres jóvenes y personas adultas, pero que compartían muchas de las violencias que experimentaban en estos tres sectores. Yo creo que fueron los sectores donde se manifestó más estas violencias, tanto estructurales como violencias de género, como violencias físicas en estos centros de trabajo y en sus actividades en general, ¿no? Y fue precisamente las violencias que las hicieron activistas y aunque no era una sesión de activismo, las mujeres policías se volvieron activistas por la cuestión de violencia como Dignora, que le mandamos un abrazo, y que siguen la lucha y luchando por otras mujeres policías para visibilizar el acoso laboral, las desigualdades en su trabajo, la falta de ascensos a las mujeres policías y se volvió activista siendo policía. Y las activistas se volvieron activistas por las violencias que vivían, como el caso de Marisol, ¿no? De cómo la violencia de su comunidad la impulsó a, a a ser activista en cuanto a promover la lectura con los niños, ¿no? Para promover la paz y hacer algo diferente en su comunidad y a Bertalicia para modificar los parques que estaban a un lado de su casa, haciéndolos ecológicos y poniéndolos bonitos, ¿no? Entonces, este tipo de violencias creo que las hicieron activistas y en el caso de las pesqueras, por ejemplo, las mismas violencias estructurales las volvieron activistas, como el caso de Melina, que nos comentaba que está luchando porque no pongan la planta de amoníaco en Topolobampo porque va a afectar las actividades que su comunidad realiza en cuestiones de la pesca. Entonces, creo que estas tres sesiones fueron de activismo en diferentes actividades laborales, ¿no? Por las violencias estructurales. Igual el caso de Ofelia. Ofelia lucha y es una activista, la invitamos como activista, pero también es académica y lucha por los derechos de los indígenas en Sinaloa también, ¿no? Por una mayor igualdad en sus condiciones y creo que todas comparten esta cuestión de violencias y activismo y dentro de sus profesiones poder luchar y alzar la voz por las desigualdades estructurales que enfrentan cada una de ellas. Y bueno, yo creo que las juventudes también se manifestaron acá con Johanna, que es una de las jóvenes pescadoras en las Aguamitas, que la verdad me enseñó muchísimo en esta sesión. Georgana nos mostraba cómo ser parte de una tercera generación de mujeres pescadoras le abría un gran camino y le abría un gran amor por la pesca y lo manifestaba de verdad muy emocionada en esa sesión. Creo que me conmovió mucho, pero las tres invitadas, Melina, Georgana y Mariluz, nos mostraron el amor hacia el mar. No sé si se los transmitieron, pero yo lo sentí y empecé a ver el mar con distintos ojos, no solamente el mar como un destino turístico, sino el mar como un espacio de trabajo, un espacio de relajación, nos decían ellas, pero también como es una manera, tienen ellas una cosmovisión distinta por ser parte del mar. ¿No? Ellas se consideran parte del mar y no nada más porque sacan el producto del mar, sino porque defienden el mar, es su territorio y además
consideraban mujeres en la pesca no nada más por pescar, sino por hacer artesanías, por defenderlo, por vivir ahí, por comercializar los productos, por cuidar el mar, por ser ecologistas en el mar. Entonces, eso aprendí muchísimo de estas sesiones y bueno, otra de las cosas que creo que todas las sesiones tuvieron en común, además de estas tres, que fueron mujeres representantes de distintas regiones de Sinaloa. No nos concentramos solamente en Culiacán, sino las mujeres, por ejemplo, las mujeres policías, una era de Los Mochis, otra de Culiacán, otra de Escuinapa, lo mismo las mujeres activistas y en general, ¿no? Tratamos de conjugar estas visiones. Y, y bueno, resaltar esto, que sus violencias no son contextuales, ¿no? Nosotros vivimos en Culiacán una violencia específicamente contextual de este momento, pero esas violencias que ellas están enfrentando son mm, estructurales, son por el sector donde están y que se han abierto camino y reconocen ellas mismas que las mujeres que iban adelante les ayudaron a abrir camino también y quieren abrir camino para las mujeres que vienen atrás en esos sectores donde ellas laboran. Entonces, la verdad que muy potentes estas sesiones, mujeres súper mm, poderosas en muchos sentidos y creo que aprendí mucho de ellas, es lo que me queda, ¿no? De estas sesiones. Mm, y me gustaría también preguntarles a ustedes cómo se han transformado con Charlatoria Sinaloa en este año que hemos compartido, que hemos escuchado muchísimo y que también hemos conocido nuevas ideas, nuevas perspectivas de mujeres en distintos ámbitos. ¿Cómo las ha impactado esta charlatoria a ustedes? ¿O cómo se han transformado? Si es que. Bien, yo creo que en mi caso estoy un tanto como nuestras invitadas de repente, ¿no? En el manejo del tiempo y aprender a, a- a hacer una agenda y a darnos el permiso, porque al final del día eso es darnos un permiso de venir, sentarnos, escucharnos, conocernos, ¿no? Esta parte creo que fue algo que tuve que ir como aprendiendo sobre la marcha. No es que ya tenga un máster en agendar todo el tiempo, forma y demás, pero también el soltar de repente, ¿no? Que no todo, como estas tareas autoimpuestas de las que hablaban nuestras invitadas y las compañeras también, ¿no? Creo que eso es algo que me puedo llevar y el cómo poder escuchar las experiencias de las otras mujeres resuena también en nosotros, ¿no? Dijera nuestra compañera Fabiola, acuerpamos todas esas cosas, ¿no? Que escuchamos de los demás y vemos cómo todo eso también nos atraviesa a nosotros de una o de otra forma, ¿no? Sin duda, pues estamos todos compartiendo desde nuestras diferentes formas de vida, desde nuestras diferentes actividades, nuestras diferentes generaciones, estamos viviendo pues ahora sí que bajo, pues este asedio, ¿no? En el que vivimos ahorita en Sinaloa y en algunas partes más del país. Y entonces el poderle dar un nombre, un significado, dar luz a esas experiencias, creo que también viene y te permite ver, ¿cómo decirlo? Te permite ver que no estás sola, pues, ¿no? Que no estás sola en estas luchas, que no estás sola en estos sentimientos de cómo le hago, con no estás sola. Y, y además te impulsa, ¿no? Como estas mujeres activistas, ¿qué puedo hacer yo desde mi posición, desde lo que yo sé hacer o lo que me gusta hacer? ¿Qué puedo hacer yo para mejorar mi entorno, ¿no? Entonces, no solamente abrir la puerta a escuchar, sino también dar dos o tres pasos para poder actuar. Esa parte es como algo que me llevo de este ejercicio de este año de charlatoria, ¿no? Y bueno, a sabiendas y esperas de ver si quieren una próxima temporada, quienes nos están viendo por Facebook o quien nos vea después en YouTube, que nos pongan los comentarios o un like si es que les gustaría una segunda temporada. Sí, muchas gracias, Danitze. Yo creo que sí, nos quedamos con ganas de más y sí, yo creo que contagian,
de verdad las invitadas que tuvimos todo el año contagian de mucha energía y de querer hacer más cosas, ¿no? Y yo creo que Charlatorio Sinaloa es un granito de arena a este contexto que vivimos y a un espacio, ¿no? Generar nuevas visiones, dar a conocer esas perspectivas de cada una de ellas. Faltarían también, por ejemplo, las jubiladas que entrevistó Ana Luz Ruelas, que creo que son mujeres súper poderosas también, que a pesar de haber trabajado tantos años y ahorita estar en un tiempo de descanso, ellas siguen y siguen trabajando por su familia, por sí mismas, otras se dedican a viajar, pero también tenemos mucho que aprender de ellas y creo que escucharlas también es darles las gracias, ¿no? Por toda la labor que han hecho, porque fueron funcionarias públicas, fueron médicas y darles un espacio en charlatoria fue como recompensar también y darles las gracias por su labor. Entonces, sí, nos quedamos con ganas de más, nos quedamos con mucha energía que nos transmitieron y con ganas de poder hacer más y contribuir más, ¿no? Entonces, Itzel, ¿tú cómo te transformaste con Charlatoria Sinaloa 2025? Con charlatoria, bueno, uno de los puntos que me gustaría en lo personal destacar es que creo que ha sido maravilloso el trabajar con ustedes, en trabajar en equipo, de forma colaborativa, porque si bien somos y fuimos muy responsables, también como lo mencionaba Miriam, también fuimos muy comprensivas, ¿no? De nuestras responsabilidades, ¿no? Profesionales, en ocasiones temas de salud, ¿no? Que teníamos que atender, en temas de maternidad. Entonces creo que ese es uno de los puntos que destaco y que fue muy, muy grato, ¿no? Trabajar con ustedes. Otra de las fortalezas que creo que tenemos como equipo, e incluso se vio reflejado también en las charlatorias, es este em, enfoque o tema intergeneracional, ¿no? Creo que yo soy la más pequeña, no sé, del equipo. em, pero creo que cada una, perdón, le dimos también nuestro toque, ¿no? Con nuestra personalidad, a partir también de nuestras experiencias previas, de incluso, pues, contactos o conocidas que ya teníamos. Entonces también hicimos uso de las redes que nosotras teníamos acceso, ¿no? Para concertar las invitadas, ¿no? Para llevar a cabo las charlatorias. Entonces, creo que también ese fue otro de los puntos, ¿no? Saber y en mi caso, ¿no? Que a pesar de que soy más joven y voy empezando también en el mundo académico, también estoy formando mis propias redes, ¿no? Y redes que también las comparto y que es pues muy bonito como crecerlas, ¿no? Y fortalecer estas redes. Otro de los temas que quiero mencionar con las charlatorias es que fueron para mí inspiración, de verdad, todas las historias, los casos, ¿no? que vimos de mujeres, ¿no? A través de experiencias en múltiples sectores, pues fueron por una parte inspiración, y otra parte que a mí me pasaba mucho es verme reflejada, ¿no? Y lo digo de manera personal, ¿no? En el tema de cómo le haces, ¿no? Para conciliar, ¿no? Tus aspiraciones personales o profesionales, académicas, con el tema de la maternidad, que en muchos de nosotros es muy importante y que yo sé que, por ejemplo, en el caso de la charlatoria de Anitze también, donde hubo incluso más jóvenes y también se pudo evidenciar este cambio generacional en la mentalidad en la que muchas incluso pues también están decidiendo no tener hijos, ¿no? Y desarrollarse profesionalmente. Y entonces, pues en mi caso, ¿no? Quienes estamos llevando a cabo ambas tareas o múltiples tareas, como menciona Miriam Nava, pues y poder identificarme en cosas compartidas que tenemos las mujeres, ¿no? En el tema de cómo nos preocupa, cómo queremos estar presentes en todos lados.
y a veces el no poder estar no todo el tiempo como quisiéramos, pues nos genera cierta sensación o ciertos sentimientos de que no eres suficiente, ¿no? Uno de ellos, o de tener culpa. em, pero por otro lado, lo vinculo también en el caso, en la charlatoria con las mujeres jubiladas, ¿no? Cómo el buscar y el desarrollarte profesionalmente y seguir tus aspiraciones y seguir tus instintos, pues puede hacer que te desarrolles, ¿no? Que tengas una autonomía en todos los sentidos, pero sobre todo económica, y que cuando estés en esta etapa, ¿no? En esta etapa ya de jubilada, pues puedas tener también cierta, em, ¿cómo se dice?, tranquilidad, ¿no? O que este periodo en el que te pudiste desarrollar profesionalmente te permitió, pues llegar a un momento también pues de tener tus propios ingresos, ¿no? Y de poder incluso también nuevamente redefinir o tomar las decisiones incluso de cómo vas a invertir tu tiempo o tus recursos, ¿no? Porque precisamente lo que nos mencionaban es que pues ya estaban en una etapa en la que muchas buscaban viajar, ¿no? Porque ya tenían el tiempo, los recursos financieros, como lo mencioné previamente. Y entonces es algo que yo me llevo, ¿no? Cómo me vi reflejada y cómo también aprendí incluso de esas estrategias que ellas nos mencionaban, de cómo le hacen, ¿no? Para afrontar esos obstáculos, cómo le hacen también cuando llegan a sentir ese síndrome de la impostora, ¿no? Cuando sientes que también no lo puedes lograr, que no es suficiente lo que haces, ¿no? Entonces creo que ese es de los mensajes que yo me llevo. Em, pero de verdad es que sí, para mí fue la experiencia de más aprendizaje de este año. Entonces, de verdad es que les agradezco mucho. Muchas gracias, Itzel. Créeme que nosotros también hemos aprendido muchísimo de ustedes, las más jóvenes, nos han enseñado muchísimo en esta charlatoria. Y las invitadas también, ¿no? Las jóvenes que estuvieron, así como las mayores, fue una experiencia intergeneracional y, y, y de verdad que charlatoria lo da. Y muchas gracias también por eso. Miriam, ¿con qué te quedas de charlatoria? Esperando que la tos me deje. Yo creo que todos aprendemos siempre de todos, fiel a mi naturaleza de pedagoga, o sea, todos aprendemos de todos siempre, siempre, siempre. O sea, hasta el Pablito vas a aprender, que no debes de comprarle el traje porque mañana no va a bailar. Entonces, todos aprendemos de todos. Creo que parte de esta charlatoria nos deja claro eso. Eh, de, ¿Con qué me quedo yo? Primero, que no me gustan las pantallas. Creo que vencí, no lo vencí, pero ya me golpeó menos. A mí no me gustan las sesiones eh, virtuales. Entonces creo que eso es algo que me forcé a hacer, o me forzó Erika Montoya a hacer, para que quede claro. Pero, ¿qué aprendí? Bueno, aprendí muchas cosas de todos, pero creo que el mayor reto es que aprendes a priorizar. Aprendes a priorizar y a sentirte menos culpable o responsable por no estar, no pasa nada. Todos tenemos el síndrome del impostor, Itzel. Desgraciadamente creo que es algo ah, culturalmente construido en el momento en el que estamos, bueno, en la sociedad en la que estamos, pero conforme pues vamos avanzando, no se nos quita, nada más aprendes a controlarlo, porque yo decía Ana Luz, nunca se me olvida, o sea, Ana Luz, un emérito, en ese entonces eres ni tres, y llega y se planta en un auditorio y dijo, es que yo tengo el síndrome de la impostora. Entonces, como que forma parte del rol autoimpuesto e impuesto en la sociedad y lo vamos soltando. Entonces creo que de las cosas más importantes que aprendí fue eso, ¿no? A soltar, a priorizar y a decir, ahora sí se puede, al rato no se puede y no va a pasar nada. Yo, porque muchas veces no estuve, no muchas, pero varias sesiones no estuve. ¿Por qué? Pues porque prioricé otras cosas o tenía otros elementos.
Entonces, creo que eso es un gran aprendizaje. Otro de los aprendizajes es, y creo que me da mucho gusto, que todas esas mujeres que entrevistamos y nosotras mismas estamos rompiendo esos limitantes, esos, no voy a decir techos de cristal porque es muy repetitivo y trillado decirlo, ¿no? Pero todas esas limitantes autoimpuestas, impuestas por la sociedad, impuestas por nuestros miedos, por los tropezones que nos hemos dado, por el que dirán, por la estructura familiar, por todas las cosas que, todos los pepes grillos que vamos escuchando en nuestro camino. Entonces, eso creo que es de los mayores aprendizajes que me ha dejado esta charlatoria, ¿no? Soltar. Ahora sí que aprender a soltar. Sí, hoy sí se puede, mañana quién sabe. Entonces, bueno, gracias. Sí, gracias. Yo creo que esta parte de las redes sociales sí es como una cuestión de generaciones, pero también lo hablaban las jóvenes, empresarias, por ejemplo, en línea, que también tuvieron cierto miedo a estar en redes sociales y lo vencieron. Miedo a la crítica, miedo a que fueran juzgadas por su cuerpo, porque se veían mal, o porque nos vemos viejas, o porque nos vemos jóvenes, porque nos pintamos, porque no. Creo que es un miedo natural porque las redes sociales así son, pero bueno, creo que lo hemos vencido todas y estamos aquí y ha sido muy fructífero también, ¿no? Ver que no pasa nada y que somos así y que podemos expresarnos y que tenemos cosas también que decir y que compartir, ¿no? Entonces, también para mí ha sido ese un aprendizaje importante. Pues bueno, yo creo que me gustaría escuchar a Fabiola Sevilla, qué le ha parecido Charlatoria Sinaloa. Ella ha sido el artífice y nos ha compartido el formato de Charlatoria que implementó en Guadalajara y acá lo retomamos con mujeres sinaloenses, ¿no? Fabiola, tus impresiones de Charlatoria Sinaloa 2025. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, he estado aquí en la escucha activa, muy atenta de escuchar cada palabra que dicen, me llevaron otra vez, ¿no? A ver estas sesiones, que parece sencillo, pero han pasado pues de enero a diciembre, 12 meses en las que nos hemos estado reuniendo una vez al mes, y yo les agradezco profundamente y con el corazón, de verdad, el acuerpamiento, ¿no? Y ahora, pues, ¿qué me deja charlatoria, aparte de gratitud hacia ustedes, reconocimiento, admiración a todas ustedes? Es también dejarse acuerpar, ¿no? Porque de pronto no nos dejamos ayudar y creemos que solas podemos solucionar un montón de cosas, pero no creo que esto es lo que me ha dejado a mí en lo particular, ¿no? Y escuchándolas, pues puedo pensar que estamos hablando entonces de trayectorias de vida y trabajos de experiencias situadas, por ejemplo, hablando de trayectorias laborales, formativas, que son vitales, pues para las mujeres sinaloenses y que están comprendidas no como unos recorridos lineales, sino que a partir de estas experiencias podemos ver todos estos procesos que han atravesado las mujeres que nos han acompañado a todas nosotras en estos meses, que van atravesando diferentes contextos históricos, territoriales, familiares, afectivos, y las experiencias que nos han contado, sus experiencias que nos han contado las mujeres en cada una de las sesiones, pues nos permiten incluso también reconocer el trabajo que cada una hace y en qué condiciones específicas que tienen que ver con cuestiones de género, de clase, generación, como bien ya lo han mencionado, ¿no? Entre las invitadas, incluso pensaba en el de las médicas, ¿no? Que había una joven y dos que eran ya, pues, eh, médicos ya, pues, de mucha trayectoria, y la joven, pero
la joven, ¿no? Les daba como mucho su lugar, pero también tenía mucho que aportar y entonces ahí vemos cómo ustedes, mujeres Sinaloa, este, llevan a cabo también sus relaciones, amistosas, amorosas, etcétera, ¿no? También está la cuestión de los saberes encarnados con esto de la profesionalización femenina que pone al centro los valores construidos desde el cuerpo, la práctica, la experiencia cotidiana. Y cada una de las participantes durante este año pues nos han mostrado cómo la profesionalización no solo implica estas certificaciones formales, ¿no? Ya decía Miriam Nava, ¿no? Es ni tres, pero la cuestión de la impostora, ¿no? Del síndrome de la impostora. Esto, pues también estos aprendizajes que han sido informales, ¿no? La cuestión de la disciplina, el aspecto de la creatividad, el tema de la resistencia en estos campos históricamente masculinizados y precarizados en algunos otros momentos, ¿no? La cuestión de la intergeneracionalidad como parte de una memoria colectiva, pues articula un diálogo entre estas generaciones, las jóvenes, las adultas, las jubiladas, y que destacan estas continuidades y rupturas de aprendizajes, pues compartidos, como ustedes bien ya lo han incluso descrito en sus escritos finales, ¿no? Lo que nos hemos compartido en estos meses. Y bueno, también hay una memoria laboral, la cuestión del patrimonio colectivo, ¿no? Y las experiencias, estrategias y horizontes de posibilidad. Y esto también es importante pensarlo justamente en este contexto en el que estamos en este país, en este mundo, con los temas de violencia, ¿no? Con exacerbación de las violencias, pero que en particular ahora lo dialogamos desde un inicio, ¿no? ¿Qué están haciendo las mujeres, e incluso ante estas problemáticas? Y también pensar que no estigmatizar, ¿no? Porque muchas veces los medios de comunicación dice, ah, es de Sinaloa, ¿no? O es de Michoacán, o es de Jalisco, etcétera, ¿no? Y entonces ya te perfilan hacia esta cuestión negativa, a estos estereotipos, estos estigmas sociales, socioculturales, ¿no? Y no, realmente lo estamos viendo aquí mes con mes, que es esta intención de reunirse, de hablar, de decir en dónde estamos, qué están haciendo las mujeres en Sinaloa, ¿no? En ese sentido, pues nos habla de resistencias cotidianas y la construcción de una autonomía que cada uno de estos programas invitadas, pues han estado aquí hablando de sus decisiones laborales, de si permanecen o no en sus espacios laborales, de incluso saber renunciar o decir no o decir, bueno, ahorita no puedo, ¿no? La cuestión de las reinvenciones, las búsquedas de un bienestar. Todos estos aspectos que tienen que ver con el peculio, ¿no? Tener nuestras propias economías, ¿no? Y que eso también implica una relación con aspectos emocionales o simbólicos, de una supervivencia o de un beneficio también personal, ¿no? Que ha sido ganado a partir del esfuerzo de cada una. Y la voz, la palabra y la narración como una práctica política, que bueno, es lo que se practica en esta charlatoria, pues en sí, ahora Charlatoria Sinaloa le da este significado también, ¿no? Me decían la otra vez, bueno, ¿qué significa la palabra charlatoria? Significa justamente esto, ¿no? Voz, palabra, narración, como una práctica política que se concibe como un espacio para que nosotras las mujeres dialoguemos, para narrar las experiencias situadas, experiencias propias. Y esto pues finalmente también es acuerpar, ¿no? Desde el cuerpo, lo político, y todo esto que nos atraviesa como sujetos históricos, como sujetos de género. Y bueno, dejar al centro la importancia de escucharnos afectivamente, ¿no? Atentamente, pero también dialogar. Entonces, agradezco profundamente a todas las mujeres sinaloenses que compartieron sus trayectorias de vida y trabajo desde sus experiencias, en donde nos comparten cada uno de sus recorridos laborales, vitales. Y bueno, también agradecerle a Erika Montoya,
Ana Luz Ruelas, Danitze Jiménez, Itzel Guevara, Miriam Nava, de verdad, por estar, por acuerpar, por esta organización que han llevado a cabo en cada una de las sesiones, desde el diseño, desde compartir las redes, desde tener estas plataformas, manejar las plataformas, todas estas habilidades desarrolladas y que nos permiten justamente viajar juntas, articularnos, este, y también darnos cuenta de cómo el patriarcado sigue afectando todos nuestros espacios, pero que nosotras incluso pues tenemos muchos siglos siendo la mitad del mundo y aún con todas estas problemáticas de violencias y demás, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Mi gratitud a su acuerpamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola, por tu resumen, tu acuerpamiento, tu acompañamiento, tu idea de charlatoria y te queremos en Sinaloa. Esperemos que Charlatoria 2026 sea presencial, sea situado en los contextos de las mujeres sinaloenses, que nos muestren, que nos enseñen sus espacios y poder dialogar con ellas en sus territorios, ¿no? Y que nos compartan esa voz fuerte y poderosa que tienen. Yo me quedo también con mucho aprendizaje de las mujeres que invitamos porque de verdad son mujeres súper valientes, profesionales, ¿sí? En Sinaloa hay mujeres valientes, profesionales, creativas, líderes y que tienen una voz súper potente. ¿Sí? Yo creo que cada una de nuestras invitadas dijo lo que quería decir y lo dijo muy fuerte y claro. Eso me encantó, que este espacio fuera un espacio para que ellas pudieran expresar lo que quisieran, ¿no? Y me quedo con ello. Pues llegamos al final de Charlatoria Sinaloa 2025. Les agradezco, las abrazo y esperemos una nueva versión. No sé qué piensan. Últimas palabras, rápido. Esperamos charlatoria 2020. Yay. Muchas gracias a todas por esta nueva experiencia. Me Pues, quedo con buenos recuerdos de esto. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Charlatoria gracias, dos gracias. mil veintiséis. Ya Sí, dijeron. Charlatoria Otro 2026. año. Muy bien. Un Votación, abrazo Bueno. para votación. todas y un aplauso. Hasta pronto, las quiero.